¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Siempre es un placer poder venir y estar presente delante de ustedes y sé que el día de hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. ¿Por qué no empezamos con una oración para así le entregamos este tiempo al Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Haz tu voluntad en nuestra vida, Padre, así como lo haces en el cielo. Te pedimos, Señor, que en este momento toda nuestra concentración sea puesta en ti, Padre. Que toda distracción que pueda haber sea, Padre Santo, quitada en este momento para poder estar concentrados y enfocados en lo que tú quieres hablar, en todo lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos cuides, Padre Santo, en toda circunstancia y que abras nuestra mente y que abras nuestros corazones para que esta palabra no sea solo algo pasajero, sino que la podamos guardar y poner en práctica. Te damos gracias, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Saben, yo últimamente he estado viendo una serie que prácticamente está situada en la época medieval. Es más, la serie trata sobre vikingos, ¿verdad? Y cuando nos comentaron, bueno, de los pastores de que la serie de este mes o de estas próximas semanas iba a ser Esto es guerra, yo un día, pues, viendo la serie, me puse a pensar como, bueno, Señor, ¿qué quisieras tú que yo predicara, que yo hablara? ¿Qué mensaje quieres tú transmitir? Y mientras estaba viendo yo la serie, hubo un momento como que la perspectiva me cambió totalmente, o por lo menos como que vi algo de la serie en sí que me llamó mucho la atención. Y viendo la serie, digamos que en esos tiempos era un reino acá, un reino allá, eran bastantes reinos. Y me ponía a pensar que en ese tiempo, a pesar de que había paz, posiblemente no era una paz tan real como quisiéramos creerlo. Tal vez la población dentro de las paredes de la ciudad o de ese determinado reino, tal vez sí tenían paz los pobladores, pero el reino como tal, no tanto. Su paz no era tan real. Y la razón por la cual no había como esa paz es porque si ustedes se dan cuenta, o por lo menos si ustedes han visto, digamos, películas o series siempre haciendo referencia a esos tiempos, ustedes ven que el ejército siempre está atento, siempre está listo, siempre está preparado. No se ven esos como reinos en donde el ejército no exista, ¿verdad? Siempre están presentes, incluso supónganse ustedes que está la gran muralla, la puerta, y ahí hasta arriba están como guardias viendo quién está entrando, pero siempre están atentos y siempre están preparados. Y es que definitivamente si en ese tiempo había un lugar que no tuviera defensas, muy fácil podría venir otro lugar, otro reino, otro lo que sea, atacar y se acababa. Se acabó ese lugar. Entonces siempre tenían que estar preparados y siempre tenían que estar atentos. Y mientras yo me ponía a pensar esto, se me vino el versículo de 1 Pedro 5:8, que dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y saben, pensando incluso de una manera mucho más profunda en ese momento, porque fue un momento como de revelación, los personajes, o sea, la serie está basada en vikingos, y los vikingos, cuando me puse a ver como de esta perspectiva, ellos eran los malos de la historia. Ellos, o sea, uno cuando se encariña con el personaje es como, yo quiero que todo le salga bien, que sobreviva, que no le pase nada. Pero cuando ya cambió la perspectiva, fue como, tiempo. Ellos son los malos, porque ellos eran los que buscaban dónde ir a atacar, ¿verdad? Y más que todo no era por atacar, sino era dónde iban a ir a robar. Pero en el transcurso de que ellos iban a robar,
sucedían dos cosas también. Mataban y destruían. Y esto me pone a pensar también en el versículo donde dice, el ladrón solo viene a robar, a destruir y a matar, ¿verdad? Que haciendo referencia al enemigo. Y ellos algo sí tenían que tomaban, algo ellos sí tenían en que atacaban, y eran los lugares que no tenían defensas. Cuando no habían defensas, ellos entraban, destruían, mataban, robaban y se acabó, ¿verdad? Y es que así es la situación en todo momento, cuando también lo vemos en el ámbito espiritual. Hay un amigo que está al acecho. Hay un enemigo que está buscando a todos aquellos que tengan las defensas bajas, a los que no puedan poner resistencia. Un ejemplo como este, tal vez por la situación, es como en el ambiente de salud, ¿verdad? Si tu cuerpo no tiene suficientes defensas, tú eres más propenso a recibir, por ejemplo, un virus de una gripe. Pero si tú tienes buenas defensas, muy pocas veces vas a tener una gripe, o bien tal vez casi nunca. Pero esto te da una idea de que si tú tienes defensas fuertes, es muy difícil que seas derribado. Y obviamente en esos reinos, si tenían defensas fuertes, no iban a ser invadidos por este grupo. Es más, incluso en la serie hay una parte en la que este grupo quería ir y atacar a un reino, pero no pudieron contra ellos, porque las defensas de este reino eran demasiado buenas, eran demasiado fuertes para ellos poder invadir y entrar y hacer lo que ellos típicamente hacían. Y cuando no pudieron ellos entrar a este reino, lo que sucedió es que ellos se fueron y no volvieron más, porque no pudieron contra ese reino. Y me ponía a pensar, se me venía a la mente en ese momento otro versículo, Santiago 4, de 7 al 8, que dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Y ahí como ven, o sea, por ejemplo, este grupo quiso atacar, no pudo y huyeron. Y así es exactamente igual con el diablo. Quiere atacar, pero cuando no puede entrar, cuando es mucho la defensa, simplemente podríamos decir que se rinde y huye, porque no pudo. Y hay algo que, mientras estaba preparando este mensaje, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que de manera muy interesante, ¿verdad? La Biblia, si ustedes se ponen a leer y a buscar, la Biblia nunca nos manda a reñir directamente con el diablo. La Biblia no nos dice, hey, prepárense y vayan y busquen a Satanás y peleen contra él. No lo dice. Y es porque al final del día, esa batalla no nos pertenece a nosotros, sino a Cristo. Y saben, Cristo ya derrotó a esas fuerzas hace más de 2000 años en la cruz. La Biblia nos enseña en Colosenses 2:13 que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esta batalla general, por eso nosotros no tenemos que ir a buscar a Satanás y pelear contra él, porque ya Cristo ya peleó y ya ganó, ¿verdad? Pero a pesar de que ellos están derrotados, a pesar de que es algo que ya está vencido, siguen atacando. Y es por eso que nosotros tenemos que estar sobrios. Por eso nosotros tenemos que velar. Por eso tenemos que estar atentos. Porque no sabemos en qué momento puede venir un ataque del enemigo. ¿Y saben cuál es? Entonces, ahorita tal vez ustedes están diciendo, bueno, entonces no hay que buscar y pelear. Entonces, ¿cómo nosotros peleamos? Nuestra forma de pelear es resistiendo. Es resistiendo. Es como dice Santiago 4:7. Resistan al diablo. Resistan. Es resistir. Es estar en un modo como de defensa. Estar defendiendo ante cualquier ataque que nos viene. Es como les podría poner una pregunta. Les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes buscan pelear, digamos que contra el temor? ¿O ustedes empiezan a pelear cuando saben que el temor se hizo presente? Ustedes pelean cuando el temor se hace presente.
Ustedes pelean con el enemigo cuando éste se presenta como una resistencia. Y eso es lo que hace el enemigo. Él nos viene a atacar para evitar que nosotros podamos avanzar. Entonces, nosotros, porque nosotros queremos avanzar, el enemigo viene, nos empieza a atacar y se presenta como una resistencia. Entonces, cuando nos empieza a atacar, es donde nosotros empezamos a defender, a resistir. Y por eso hay que estar preparados. No para buscar la pelea, sino para cuando esta resistencia nos venga a atacar a nosotros, así nosotros nos podemos defender y pelear. Y saben, lastimosamente, hay un versículo que definitivamente es un versículo maravilloso y nos llena de mucha esperanza. Pero también es un versículo que a veces gente lo malinterpreta y lo toma de una forma que tal vez no debería de ser. Y es en 2 Crónicas 20:15, en donde en el versículo, en una parte dice, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Como les digo, no vengo a decirle que no, la cosa no es así, porque definitivamente es así. Pero nosotros tenemos un rol en la pelea. Nosotros tenemos una participación en esta pelea. Y lo que pasa es que mucha gente es como, no es mi batalla, es la de Dios. Y empiezan a vagabundear, a chompipear, ahí sí que, a ver por todos lados. Y no se preocupan por el rol que ellos tienen dentro de la batalla. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha, está diciendo que nosotros tenemos una lucha. Dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta es nueva versión internacional. En la versión de Reina Valera dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nos está diciendo que nuestra pelea no es contra humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra humanos. Y yo al leer este versículo, me llama mucho la atención cómo se categoriza cada uno de donde nuestra lucha se basa. Está hablando de principados, está hablando de potestades, de gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Si en este versículo se está mencionando específicamente contra qué es nuestra lucha, es porque realmente es una gran amenaza. No te está diciendo ahí, hey, mira, tu pelea no es contra seres humanos, pero sí es con un par de, una batalla espiritual bien insignificante, va. No te preocupes. Sino que te está haciendo mención. Y es, por ejemplo, cuando tú haces mención de algo en específico, es porque es algo importante. Es porque hay que ponerle mucha atención. Es porque hay que enfocarnos en ello y no tomarlo por poco. Y cuando, por lo menos de mi parte, cuando yo escucho principados, potestades, gobernadores, huestes, son palabras un poco fuertes, ¿verdad? O sea, es algo que se debería tomar en cuenta, ¿no? Es algo fuerte. Y es lo mismo, es por esto mismo, que sabemos que el enemigo que está allá afuera es un enemigo fuerte. Nuestras defensas tienen que estar hasta el tope. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar armados. Y aquí es donde, no te he dicho cómo se llama el mensaje del día de hoy, pero el mensaje lleva por nombre incrementando nuestras defensas. ¿Y cómo incrementamos nuestras defensas? ¿Cómo? A ver, ¿qué tal? Dime tú cómo entonces yo incremento mis fuerzas, mis defensas, para cuando vengan estos ataques. Y antes de entrar a ello, yo te quiero compartir algo que a mí también
me llamó la atención. Y es David, cuando él pelea ante Goliat. Porque en la historia de David y Goliat hay un momento en donde David va a ir a la pelea. Pero cuando él va a ir a la pelea, el Saúl le iba a poner una armadura. Pero David dice, no, esta armadura no puedo con ella. No, quítemela. Yo no puedo con esta armadura. Entonces, él se fue a pelear sin una armadura. Contra alguien que estaba más protegido que cualquier otro. Pero David no fue tal vez con una armadura física. Pero cuando lo vemos en el área espiritual, David sí tenía puesta una armadura. Y esta es la armadura de Dios. Así es como nosotros incrementamos nuestras defensas, poniéndonos la armadura de Dios. En Efesios 6, 13, 18, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Se recuerdan como les dije en el principio? Que uno no busca la pelea, sino que nuestra forma de pelear es resistiendo. Aquí lo dice. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo que quiero que tú tomes en cuenta es que al inicio del versículo no dice, haced la armadura, sino que te está diciendo, tomad la armadura de Dios, porque Dios ya tiene hecha la armadura. Entonces no es algo que nosotros tenemos que inventarnos para crear una armadura, es solo de tomarla y ponérnosla. Y yo te quiero decir algo, y puede ser que esto suene un poco duro, pero es la realidad. Si tú no tienes puesta la armadura, déjame decirte que lastimosamente, cuando venga el día malo, el enemigo va a entrar a robar, a matar y a destruir. Y a veces uno después se pregunta, ¿por qué de las cosas? Y es que algunas cosas te atacaron. Vino un ataque del enemigo. Y como tú no tenías defensas, ni te diste cuenta en el momento en que llegó. No pudiste resistir. Y ahora te encuentras en una situación difícil. En una situación complicada. Por eso la palabra te dice, hay que estar atentos, listos en todo momento. Hay que estar como esos reinos, como lo que estaba hablando yo en el principio, que siempre estaban atentos, que siempre que miraban quién iba a entrar, y ahí estaban, viendo quién iba a entrar. Y si estaba cerrada la puerta, incluso preguntaban, ¿quién sos? ¿A qué venís? ¿Verdad? Siempre hay que estar atentos. Pero yo quiero entrar un poco más en lo que es la armadura. Porque ya escuchaste qué es. O sea, que las partes. Pero yo quiero que nos centremos o que nos sumerjamos un poco más en el entendimiento de qué es la armadura. Entonces empieza diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Quiero que tú notes algo. Lo primero que nos dice es estar firmes. Y el significado de esas palabras es que debemos tener una base sólida en la cual nosotros podamos afirmarnos. Esa base debería ser Dios en nuestras vidas. Esa es la base que nos da a nosotros seguridad y firmeza. Y tal vez para ponerte un ejemplo como un poco más visual, ¿verdad? Yo no sé si tú has visto nuevamente esas películas como cuando están peleando en espada y escudo, pero cuando tú te das cuenta que ellos van a la batalla, ellos tienen una pose algo como por el estilo así.
¿verdad? Algo firme, es una pose firme, ¿verdad? Entonces, ellos con esta misma pose, pues desde ahí creo que, no estuve en ese tiempo, pero me imagino que desde ese momento se empieza a ver la fortaleza. De que si alguien viene a atacar, por ejemplo, si alguien te quiere empujar, no te va a empujar, o sea, no te vas a caer porque estás firme. Y tal vez si ponemos un ejemplo un cacho más como boxeo, un deporte, ¿verdad? Si lo queremos ver así, la pose firme del boxeo es como cubrirte así, ¿verdad? Hacer como una pose, no sé, algo así por el estilo, ¿verdad? Pero no vas a ver ningún boxeador estar así. Porque en ese momento en que cuando empiece la pelea, lo más seguro es que venga, te den un golpe en la frente y te noquee. Tienes que estar firme, tienes que estar preparado, tienes que estar ya en una pose de pelea, en algo que no importa si te empujan, te quede quieto, ¿verdad? Aquí no pasa nada. Entonces, eso se trata de estar firmes, ¿verdad? Y tu base, la que te va a hacer firme de esa manera, es Dios. Ahora dice después, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otra versión dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué significa esto? Antes el cinturón es algo que es como que te cubre de casi como la parte de la espalda baja y la cintura, ¿verdad? Entonces, esta versión, desde cuando dice, por ejemplo, los ceñidos con el cinturón de la verdad, está hablando de eso. ¿Y qué significa esto? Que los lomos representan nuestra espalda. ¿Y saben qué se encuentra en nuestra espalda? Nuestra columna vertebral. Si esta se daña, si tú te dañas en un momento tu columna vertebral, no tendrás la fuerza suficiente para levantar o bien incluso llevar algo. Es como cuando a veces tienes dolor de espalda y quieres cargar algo y es como, ay, no puedo porque estás lastimado de tu columna, de tu espalda. Ahora, ¿qué pasa si lo traemos esto de una manera a un ámbito espiritual? Nuestra espalda y nuestra columna vertebral son espiritualmente la fe en Jesucristo, quien Él es la verdad. Nosotros debemos conocer la verdad sobre quiénes somos en Jesús y vivir una vida íntegra que honre nuestra posición en Cristo. El diablo intentará engañarnos para que fallemos, dudemos o incluso comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nadie ni nada nos arrebatará de su mano. ¿Cómo usamos nosotros el cinturón? ¿Cómo deberíamos usar el uso del cinturón? Llenar nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios, cultivando una amistad profunda con Dios a través de la oración, fortaleciendo nuestro espíritu día tras día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él, viviendo una vida íntegra y actuar en verdad en nuestras palabras y en nuestras acciones. Luego continúa diciendo, vestidos con la coraza de justicia. El soldado en una batalla se coloca la coraza, que es la parte frontal, ¿sí? Entonces, esta parte frontal lo que hace es protegerte todos los órganos vitales. Porque digamos que si en una pelea tú no tuvieras la coraza y te meten, digamos, como la espada en el pecho, va a pasar. Y ahí, pues obviamente sabemos que ya casi que se acabó la historia. Puede ser bien, pues es mortal el golpe. Y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Debe estar bien cubierto, que por si en dado caso venga un ataque, es como, no pasó, porque aquí está la coraza. ¿Qué representa la coraza en la Biblia? Es la protección que viene sobre nuestra conciencia. Si nuestra conciencia llega a sufrir a causa de la condena y la acusación por el pecado, entonces nosotros perdemos el poder y la fuerza en la vida espiritual. Nosotros somos justificados por nuestra fe en Cristo. Las batallas contra las tentaciones y el pecado, nosotros no la vamos a ganar por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos
en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. ¿Cómo puedes tú entonces usar tu coraza? Recordando tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido tú justificado y perteneces a Dios por la eternidad. Entonces cuando que te quiera venir el enemigo y decirte, tú no has sido perdonado, tú eres siendo un pecador, la coraza es la que nos recuerda, es la que nos protege de estos pensamientos, de tener esta conciencia, de vivir tal vez en pecados pasados. Es recordando nuestra identidad en Cristo, que gracias a Él nosotros somos justificados delante de Dios y que nosotros pertenecemos a Dios por la eternidad. Por ello no creas las acusaciones del enemigo cuando estas crucen tu mente. Los pecados del pasado no definen tu presente. Es algo que se borró en el momento en que tú aceptaste a Cristo. Luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La Biblia dice que nuestros pies deben estar calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos para hacernos tropezar, como trampas, puede poner cosas cortantes para hacernos caer y evitar que nosotros avancemos. Su meta es impedir que nosotros salgamos a proclamar el Evangelio de la paz. Y esto, para que quede claro, porque a veces uno puede entender, es que hay que ir a proclamar el Evangelio de la paz, entonces eso está hablando para aquellos que salen a predicar. No, esto no es necesariamente ir y predicar. El reino de Dios, para tenerlo un poco más claro, es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar, y es el mismo tipo de vida que nosotros deberíamos llevar. Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de justicia. Pero el enemigo nos puede atacar con tentaciones, con complejos de inferioridad, con problemas, ansiedad, gente que tal vez se burle de nosotros, no sé, muchas cosas que nos pueden venir y atacar. Y esto es para hacernos a nosotros caer. Esto es lo que busca, es de que si tú eres alguien que vive en paz, ya no vivas en paz, que vivas atormentado. Si tú eres alguien que vive de gozo, ya no vivas en gozo, vivas triste, decepcionado, deprimido. Si tú vives en justicia, para que ya no vivas en justicia, sino en la injusticia. Eso es lo que busca el enemigo, y así es como busca él caerte, buscar hacerte tropezar. Por eso no es necesariamente de que si yo vengo y predico, entonces a mí me van a venir todo este tipo de pruebas. Definitivamente sí van a venir este tipo de pruebas, pero no necesariamente tengo que ser yo el que predica. Si mi vida está representando a Cristo, ahí es donde vienen estos ataques del enemigo. Pero nosotros tenemos que saber y tenemos que creer que en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos a llevar el Evangelio de la paz. Entonces, continuando con la armadura, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Entonces, si tú has visto aquellas películas nuevamente de medievales, sabes que hay un escudo, pero el escudo no es un escudo así chiquito. Pongamos el ejemplo de Capitán América, ¿verdad? Ese mega escudo grande, esos son los escudos, ¿verdad? Ese creo que es un gran ejemplo. Y este escudo era resistente y estaba cubierto de cuero, porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas y el cuero actuaba como aislante protector. Sobre este tipo de escudos que está hablando, si lo llevamos, por ejemplo, en esos tiempos, sobre este tipo de escudo es de lo que está hablando Pablo. Y entonces, si ahora lo llevamos al área espiritual, con el escudo de la fe, nosotros podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno, que nos dispara el enemigo. Entonces, todas las flechas, incluso dice que son los dardos de fuego del enemigo. Al tener esta como capa de cuero en nuestro escudo, esto no permite que agarre fuego, sino que es más, es un aislante protector. El diablo lanza sus dardos
encendidos a través de todos nuestros sentidos. Nuestro razonamiento, nuestras experiencias, nos causa inquietud, nos causa temor, nos causa dudas. Todo esto que nos tambalea en nuestro caminar. Sin embargo, nosotros debemos estar firmes en las palabras de Dios y declarándola continuamente. Yo hace un tiempo atrás, yo incluso di el mensaje de que ante cada mentira hay que responder con una verdad. De que si yo, por ejemplo, no soy hijo, la verdad es que sí soy hijo de Dios. Siempre hay que responder con una verdad. La declaración de fe que sea la palabra de Dios. No importa cuántos sean con nuestros sentimientos, cómo nos sintamos, cómo razonemos, nuestras experiencias, todo eso tiene que venir basado en la palabra de Dios, porque lastimosamente a veces uno se pone a pensar por su propio razonamiento y su propio entendimiento. Pero esto es tan fácil para el enemigo de venir, entrar y manipular. Entonces, si a veces uno se pone a pensar como esto y lo otro, es fácil venir que el enemigo entre y te diga, ¿y qué tal lo otro? Y entonces entonces todo ese pensamiento se desvía. Pero cuando tú te basas en la palabra de Dios, no hay dónde moverte, porque es lo que está. Jesús, cuando estuvo en el desierto y fue tentado, Él respondía con cada palabra de verdad. Él siempre, con una mentira de Satanás, respondía con una verdad. Entonces, Él no se ponía a pensar como, es cierto, si yo convierto esto en pan, entonces esto pasará a lo otro. Él nunca se puso a pensar en su razonamiento. Él inmediatamente fue como, no, la palabra de Dios dice, y contestaba. Y así tenemos que hacer nosotros. Ante todo momento de duda, temor, de cualquier experiencia, todo esto nosotros lo que tenemos que declarar con fe es la palabra de Dios. Alimenta tu fe, leyendo y memorizando la palabra de Dios, recordando versículos, recordando promesas, recordando y trayéndolo siempre a tu memoria en aquellos momentos. Y más que todo, pasa tiempo con Dios. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Así es como nosotros llenamos nuestra mente de la verdad de Él, sobre quién nosotros somos en Él. Para que nosotros, cuando vengan todas estas circunstancias, podamos usar esa verdad ante esa adversidad. Continuando, habla del yelmo de la salvación. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco del soldado. Es la parte de su equipo que protege su cabeza. Con el yelmo de la salvación debemos proteger nuestros pensamientos de los ataques negativos, o bien de los ataques de los pensamientos negativos cargados de maldición que nos puede enviar Satanás. Y el casco, el fin del casco, es que no darle entrada al diablo a nuestros pensamientos. Porque en nuestros pensamientos pasan muchas cosas. Definitivamente, en nuestros pensamientos pasan tantas cosas. Y si nosotros le damos ingreso a Satanás, entonces nuestros pensamientos pueden cambiar. Por eso dice la palabra, en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de alabanza, en todo esto, en eso pensad siempre, y siempre es de estar pensando en cosas relacionadas a Dios, en cosas positivas, si lo queremos ver de esa forma. Pero cuando nosotros le damos una entrada en nuestros pensamientos a Satanás, no es la mejor situación. Entonces nosotros, y aparte, más que todo a veces en los pensamientos, y este es un caso bien específico, a veces en nuestros pensamientos puede entrar ¿y qué pasará? ¿Será que, por ejemplo, a veces nos encontramos en una situación y empezamos a pensar en, ¿será que habrá una salida? ¿Será que realmente yo tendré éxito en la vida? ¿Será que, no sé, esto cambiará hacia mi favor o no cambiará hacia mi favor? Y a veces nos ponemos a pensar incluso o a dudar de los deseos de Dios para nuestra vida. Es como, ¿será que Dios quiere lo mejor para mí? ¿Será que Dios realmente está buscando el bien para mí? Pero aquí es donde nuevamente tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que estar cerca de Dios, porque en Jeremías 29:11 dice, pues conozco los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Ese tipo de pensamientos son los que deben de estar dentro de nuestra mente siempre.
esos tipos de pensamientos, sabiendo que todo va a estar bien, sabiendo que Dios tiene el control y no pensar lo contrario. Y ahora entro en la parte que creo que en este estudio es la que más me emocionó. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y saben algo? La espada es la que nos da la victoria. Entre toda esta batalla, la espada es la que nos da la victoria. La espada es la única arma que nosotros tenemos para atacar. Es para defender también. Si hemos visto películas de espadas, ¿verdad? Vemos así como pelea aquí, aquí, le pega acá y allá. Y si hemos visto Star Wars, ahí hasta con piruetas por todos lados, ¿verdad? Pero igual es el mismo fin de la espada. Pero es la única arma que nosotros tenemos para ataque. Todo lo demás que hemos hablado, el yelmo, la coraza, el cincho, todo esto es más que todo para defender, para resistirnos. Suponte que de repente estás peleando, y a veces puede pasar, de que de repente el golpe venga y pase, ya no, por ejemplo, ya no conecte con tu espada, sino que pase de largo. Pero si tú estás usando toda tu armadura, y digamos que te pega en el vientre, tú estás usando la coraza, no vas a sufrir ningún daño, porque estás siempre armado con armadura. Entonces con la espada es una forma también para nosotros defendernos, pero también es una forma en cómo nosotros atacamos. Y es la palabra de Dios. Nuevamente, si vamos al ejemplo de Jesús en el desierto, él fue tentado, pero él usó la palabra de Dios de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Y ahora, y aquí es donde quiero entrar un poco más profundo. A veces, a mí me surgió la pregunta de ¿por qué? Bueno, ¿por qué si en todo este tiempo Dios nos está diciendo que hay que resistir? ¿Verdad? Que es como una pose de defensa. ¿Por qué Dios nos da una espada? Aparte de, bueno, entender y decir, bueno, esto es también como un método de defensa, pero también es un método de atacar. Es porque cuando nosotros empezamos la batalla con el enemigo, si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es eliminarlo por completo. Es eliminar al enemigo. Si nosotros vamos a la historia de David, cuando David viene y lanza la piedra, le pega a Goliat, Goliat cae. La palabra dice que él ya estaba muerto. Cuando él cae, ese golpe en la piedra lo mató en ese instante y él cayó. Pero David no se quedó así como, ¡pum!, lo tiró y, ok, cayó, ya estuvo, se acabó. Sino que dice la palabra que él corrió, agarró la espada y le cortó la cabeza. Él se quería asegurar de que Goliat estaba realmente muerto. Y cuando me ponía a pensar en esto, decía, y leyendo un poco de la historia de Israel y cómo ellos iban abriendo camino, Dios a veces daba la instrucción de, hey, vas a ir ahí, vas a ganar y quiero que destruyas todo lo que ve ahí, todo, destrúyelo, todo, no quede nada, animales, personas, todo, destrúyelo todo, que se acabe todo, que no dejaran nada, que al enemigo lo destruyeran, que lo eliminaran por completo. Y es que al enemigo no lo puedes dejar herido. Al enemigo no lo puedes, cuando estamos peleando en una batalla espiritual, al enemigo no lo podemos dejar herido. ¿Sabes por qué? En Mateo 12, 43, 45 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la idea que yo te quiero dar con esto? Cuando tú supongamos que tú estás peleando en este momento con el temor. Cuando tú estás peleando con el temor y tú con la espada lo atacas y lo dejas herido y lo dejas huir, lo que va a pasar es que definitivamente sobrepasaste y venciste. Perfecto. Pero si tú lo dejas huir, definitivamente va a regresar va a ir como que de regreso a su base y va a decir, miren, me dejó herido, necesito más ayuda para ir a vencerlo.
¿Y qué va a pasar? Van a venir más. Entonces el temor, que tal vez era algo, pues podríamos decir leve, ahora va a ser un temor mucho más fuerte, el que se va a venir a enfrentar contra ti. Y no es que cuando vengan todos los enemigos, o no es cuando vengan otros espíritus, ya es como, ya no lo podemos vencer. No se trata de eso. ¿Por qué tienes tú que eliminar a tu enemigo? Porque tenemos que mandar un mensaje. Tenemos que enviar un mensaje. No puedes dejar a tu enemigo herido o derrotado. Lo tienes que eliminar. Eso que fue un problema para ti antes, no puede volver a ser un problema para ti más adelante. El temor que hoy te acecha, no puede volver a acecharte más adelante. La adicción que posiblemente hoy te acecha, no te puede acechar más adelante. Las dudas que hoy te acechan, no te pueden acechar más adelante. No te pueden acechar más adelante. Cuando David tumbó a Goliat con la piedra, yo me imagino ambos bandos, ambos bandos tenían que estar sorprendidos con lo que vieron. Eran 40 días en los que Goliat salía y amenazaba al pueblo de Israel. Y de repente viene alguien, un patojo, ¿verdad? Si lo queremos ver así, viene, tira 2 piedras y tumba a Goliat. En ese momento me imagino que ambos bandos eran así como, tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Pero dice en 1 Samuel 17:51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y aquí es donde viene el mensaje. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando tú eliminas por completo a tu enemigo, aquellos que posiblemente estén viendo van a saber que no pueden contra ti. Van a saber que este momento no es lo más sabio venir y pelear contra ti. Es más, van a huir. Van a tener que huir. Incluso, ¿sabes cuál es lo más asombroso de esto? Que cuando tú eres un soldado fuerte, cuando tú tienes tus defensas fuertes, cuando tú puedes atacar con fuerza, incluso te puedes hacer conocido. El enemigo te puede llegar a conocer. En Hechos 19, 11 a 15, dice, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y aquí es lo impresionante. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quién es Pablo? Está bien que conozcan a Jesús, está definitivamente que conozcan a Jesús, pero a Pablo, ¿por qué conocían a Pablo? Porque Pablo era alguien que venía y hablaba y hacía la obra de Dios persistentemente, definitivamente sacaba demonios. Él era un soldado de renombre del ejército de Dios. Él era conocido por el enemigo. El enemigo sabía que Pablo era alguien con la cual no se tenían que meter. Sabían de Jesús y era como definitivamente con Jesús ya perdimos pues. Pero también está este Pablo que es un muy buen soldado. Con Pablo, ¿no? Entonces, mira muchachos, si se van a meter con Pablo, entonces no se metan tanto con él. Así puedes tú también tener un nombre. O así tienes que tú venir y eliminar al enemigo por completo para enviar un mensaje a los demás y decir, hey, yo no estoy aquí para jugar. Temor, un momento me molestaste, sí, pues se acabó, no más. Duda, ¿quieres un poco? Vení pues, duda. Empezamos a resolver esto, ¿va? Y duda va a ser como, no, gracias, ahí, tranquilo, ¿va? Porque así es como lo tenemos que hacer, pero para llegar a eso, Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Cuando tú te pones la armadura de Dios, es porque has decidido entregarte y estar cerca de Dios. Cuando tú tomas la armadura de Dios, no es con tus fuerzas con las que estás peleando. Porque te quiero aclarar eso, no es con tus fuerzas con las que estás peleando. Son con las fuerzas de Dios. Cuando tú tomas la armadura de Dios,
tú no estás rodeado por el enemigo. Tú estás rodeado por Dios, vestido con la armadura. Así es como nosotros peleamos nuestra batalla. Gracias, Padre, por este mensaje, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque tú nos das la armadura. Tú nos das la armadura para podernosla poner y así resistir al enemigo. Damos gracias, Dios, porque en sí tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que va con nosotros en cada momento y tú eres el que nos rodea cuando nosotros estamos cubiertos por ti. Damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has hablado en este día para entender de que si nosotros queremos resistir, tenemos que estar vestidos de ti, porque tuya es esa armadura. Tú nos dices, tómenla. Esto es lo que ustedes necesitan usar. Esto es lo que necesitan ustedes vestir para poder salir victoriosos en cada batalla y en cada pelea. Y nosotros, Dios, las tomamos en este momento y nos la ponemos, Padre Santo. Nos ponemos esta armadura, Dios, para poder salir hacia adelante. Pero que ninguna armadura, Dios, se convierta, se oxide, Padre Santo, porque nosotros la descuidemos, sino que siempre, Dios, estar tomando el cuidado apropiado de nuestra armadura para que cuando venga la pelea no podamos recibir ningún ataque ni tampoco ningún daño. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y como te dije, para terminar, vestido de la armadura, así es como peleamos nuestras batallas.